Muy buenos días. Nos convoca acá una nueva conferencia de las acostumbradas que se llevan a cabo acá en el Centro Internacional Miranda. En esta ocasión estará a cargo del profesor Domingo Medina en el marco de la Cátedra Libre, Democracia Participativa y Protagónica, y en el ciclo a 100 años del sistema de su siembra Chávez Vive. La conferencia se titula Chávez y el poder electoral venezolano. Un agradecimiento a los invitados, profesora María Gilda Castellano, profesor, y el personal acá del CIN. Bien. El profesor Domingo Medina, conocido ya por muchos acá, pero no está de más referir su currículo. Es politólogo por la Universidad Central de Venezuela, con diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido los cargos de director de recursos documentales, investigación y desarrollo, además de director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Docente de instituciones como el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, la Escuela Nacional de la Magistratura y del Círculo Judicial Penal Militar y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Docente del programa de formación de grado de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde fue además su coordinador nacional. Sus publicaciones aparecen en la revista magistral de la Escuela Nacional de la Magistratura, además de que coordinó el capítulo sobre el sistema electoral en el libro El modelo electoral venezolano, publicado por el CNE. Y actualmente está a cargo como presidente del Centro Internacional Miranda. Entonces, sin más que agregar, dejamos en la palabra al profesor Domingo Medina. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, Gustavo, primero por la presentación y por acompañarnos en estas actividades del Centro Internacional Miranda. Como tú has dicho, esta conferencia de Chávez y el poder electoral se enmarca en el ciclo de conferencia que el Centro Internacional Miranda ha programado para conmemorar los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, que como todos saben se va a estar realizando el 5 de marzo venidero. Además también este ciclo de conferencias es bastante sentido, no solamente por el mismo hecho de que estamos conmemorando los 10 años de la siembra del comandante Chávez y todo lo que hemos vivido en Venezuela desde entonces, sino porque es un momento muy propicio para nosotros como venezolanos y como venezolanas pasar un poco, digamos, revista a todo lo que ha significado para nosotros Hugo Chávez desde que, al menos para la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, lo conocimos aquel 4 de febrero de 1992. Si comparamos con lo que fue la trayectoria política de muchos otros personajes en la historia de Venezuela, los apenas 20 años que públicamente conocimos al comandante Chávez marcó una diferencia fundamental con respecto a lo que, insisto, otras personas, otros personajes, otros actores políticos que dedicaron toda su vida a la política en Venezuela no llegaron a tener. Por supuesto, también traerles el saludo de la doctora Tibisay Lucena, nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien no solamente a nosotros en el CIN nos ha impulsado a realizar este tipo de actividades en conmemoración de los 10 años de la siembra del comandante Chávez, sino que para el tema que nos convoca hoy, con el tema que voy a conversar con ustedes sobre Chávez y el poder electoral, si alguien ha tenido una participación decisiva, ha sido la doctora Tibisay Lucena en su etapa como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Así que bueno, nuestros saludos también para la doctora Tibisay Lucena.
Antes de comenzar propiamente a conversar con ustedes y de entrar en materia, me gustaría poner un video que elaboraron los compañeros del Instituto Hugo Chávez, relacionado, por supuesto, con el tema que vamos a estar tratando hoy. Los compañeros que estén siguiendo la transmisión por nuestro canal de YouTube pueden conseguir el video también. No lo vamos a estar transmitiendo aquí directamente, pero pueden conseguir este video. Se llama Chávez Triunfador y lo elaboraron los compañeros, como dije, del Instituto Hugo Chávez. Adelante, por favor, si son tan amables. Señora, ¿por qué usted viene a recibir a Hugo Chávez Frías? Mira, porque nosotros clamamos al comandante Hugo Chávez Frías, porque esa fue la salvación de la democracia, de todos los corruptos que estaban hundiendo al pueblo venezolano. Porque ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. Venezuela comenzó a transitar un camino de libertad. Y contentos estamos todos por su salida del comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Su primera jornada electoral como candidato se produjo pocos años después de su gesta heroica del 4 de febrero. En 1998, Hugo Chávez rompió con la estructura bipartidista venezolana al llegar con un movimiento revolucionario a una victoria electoral. Fue un triunfo sin precedentes en la historia venezolana. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. El 30 de julio del 2000, ya con una nueva constitución, se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes. En ese entonces, Hugo Chávez ganó con el 59,76% de los votos. En 2004, la oposición venezolana intentaba revocar el mandato del presidente. El mandatario aceptó el reto del referendo. Y a la oposición venezolana, bueno, bienvenidos a la batalla. Desplieguense en batalla, porque nos vemos en Santa Inés. Nuevamente, Hugo Chávez alcanzó el 59% de los votos en un referendo que se volvió una consulta aprobatoria de su mandato. Una vez más, el pueblo venezolano respaldó al líder revolucionario. ¡Ha ganado Florentino! ¡Hemos derrotado al diablo! Con un gobierno ya consolidado, en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, fue reelegido con una amplia ventaja de más de 3 millones de votos como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, obteniendo el 62% de los sufragios. Su más reciente contienda electoral como candidato presidencial fue el 7 de octubre. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Su recuperación de salud le permitió ponerse al frente de la cita electoral. Resultó reelecto para un tercer mandato consecutivo. Tras una campaña de más de 3 meses, denominada de Sabaneta a Miraflores, que cerró en una histórica jornada en la capital de la República, el presidente Hugo Chávez obtuvo la 5ª victoria comicial en la que disputó la presidencia desde el año 1999. Aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes.
Luego de conocerse el resultado, Chávez salió al balcón del pueblo. Ahí demostró su condición de estadista al convocar una vez más a la oposición a trabajar por el bien común del país. A los que andan promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el veneno social, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. La imagen más conocida eran las celebraciones de sus victorias junto a los venezolanos en el conocido Balcón del Pueblo, espacio del Palacio de Miraflores, donde Chávez sellaba sus batallas al filo de la noche. ¡La victoria siempre! Bueno, ese fue el comandante Chávez, ¿no? Victorioso, como se muestra allí en este video, Chávez triunfador, Chávez más bien invicto, más que victorioso, ¿no? No perdió ninguna de estas batallas en las cuales siempre estuvo poniendo en juego la presidencia de la República. Y me parece que este video, aunque breve, refleja muy bien lo que fue, digamos, un poco el paso electoral, la trayectoria electoral del comandante Chávez. Sin embargo, yo creo que, aunque es muy importante que lo que allí se muestra y todo el hito que eso representa, la significación de Hugo Chávez va un poco más allá. Fíjense, nosotros estamos en el piso 12 de la torre ministerial, en la sede de la UNETI, a quien por supuesto agradecemos la generosidad de permitirnos estar desde acá, y a su rector, Carlos Pervesí. Desde aquí, desde donde yo estoy, puedo ver varios barrios de Caracas. Concretamente estoy fijándome en San Agustín. Y bueno, no solamente me estoy fijando ahora, me estaba fijando ya desde ayer que estábamos con la charla del profesor Luis Felipe Pellicer. Y desde ayer, y bueno, hoy lo vuelvo a comprobar, veo que pasa en San Agustín, veo que pasa el Metrocable, sube, baja, se mueve. Y esto ya será tarea quizá para el profesor Omar Hurtado, que nos diga cuántos años tiene San Agustín, cuántos años de existencia tiene San Agustín. Pero lo que yo me preguntaba ayer, a la luz de las consideraciones que hacía el profesor Luis Felipe Pellicer, era un poco como Chávez también, y más adelante, en alguna ocasión también lo hice. Yo preguntaba, bueno, los políticos de la Cuarta República nunca vieron a esa gente de San Agustín, los que hoy disfrutan del Metrocable. A ninguno se le ocurrió en algún momento proponer alguna solución que de algún modo facilitara la vida de los habitantes de San Agustín. El Metrocable, bueno, porque lo estamos viendo ahora, entre otras cosas. Nadie lo vio, como decía el mismo Chávez. Y la respuesta es que sí, que efectivamente así, que nadie los vio. Que nadie los vio porque los barrios de Caracas y los barrios de Venezuela no existían para los dirigentes de la Cuarta República. Y ese es creo yo, es el gran logro de Hugo Chávez, ¿no? No solamente visibilizarnos, no solamente vernos en primer lugar, ver que estábamos allí y visibilizarnos, sino hacernos entender a nosotros mismos que nosotros estábamos allí. Por supuesto que en esta tarea hay mucho de, como no podía ser de otra manera, hay mucho de Simón Bolívar en todo lo que hacía Hugo Chávez. Y reconocernos, especialmente en el marco de la charla que estamos trayendo hoy, de estas reflexiones que traigo para compartir con ustedes de Chávez y el poder electoral, significaba entonces reconocernos en primer lugar como un cuerpo electoral, como comunidad política,
pero más allá de eso, reconocernos como un pueblo soberano. Ese creo yo que fue el... Bueno, no sé, yo creo que fue el gran logro de Hugo Chávez, ¿no? Hay muchísimos, seguramente otros compañeros, otros analistas, otros profesores, profesoras, nos van a señalar con justa razón también otros hitos, otros aportes, otros logros del comandante Hugo Chávez, pero me parece que uno de los más significativos es hacer que nosotros, venezolanos y venezolanas, nos reconociéramos como pueblo. Recordaba esto que comento de San Agustín, me hacía recordar, y creo que lo comenté en una conferencia anterior, una vez que Chávez refería a la inauguración del centro penitenciario de Coro, en el cual se gastaron $500 millones, refería a Chávez, y los más modernos, equipos y qué sé yo. Pero antes de llegar a ese centro penitenciario, Chávez, como era su costumbre, que iba manejando un carro y se paró en un caserío, un rancherío que había cerca de ese centro penitenciario, y se paró allí, se tomó un café, y la gente, Chávez, como hacían todo el tiempo, ¿no? En todas partes que Chávez llegaba, Chávez, no tenemos agua, Chávez, no tenemos no sé qué cosa. Y Chávez le pregunta al ingeniero, mire, ingeniero, y dime, ¿cuánto fue que ustedes ganaron? $500 millones, comandante, y con los sistemas más modernos. ¿Y cuántas veces pasaste por aquí? ¿Cuántas veces comiste empanada aquí? ¿Cuántos cafés te tomaste tú aquí? Bueno, muchas veces, comandante. Y nunca se te ocurrió preguntarle a esta gente si tenía agua, nunca se te ocurrió preguntarle si necesitaban algo, que cómo estaban sus casas, si tienen gotera. Bueno, creo que ese era Chávez, y ese Chávez que era decolonial, como insistía ayer Luis Felipe, fue el que nos llevó a nosotros también, de un modo que podemos también enmarcar quizá en esa misma propuesta del profesor Luis Felipe Pellicer, hacer que nosotros decolonialmente también nos reconociéramos como pueblo, ¿no? Me parece que eso también es un avance muy significativo. Fíjense, por ejemplo, para hacer algunas comparaciones que, bueno, siempre son buenas para ver de dónde venimos y para dónde vamos, y lo que para mí significa que nosotros nos hayamos constituido primero como cuerpo electoral, como miembros de una comunidad política y por supuesto como un pueblo soberano. En el momento de la elección del comandante Chávez en 1998, el 20% de los venezolanos que tenían derecho a votar no estaban inscritos en el registro electoral. Y por supuesto, ese 20% estaba en zonas como San Agustín, en zonas como Katia, en el cementerio, por hablar de aquí de Caracas, ¿no? Y en los barrios populares también de otras ciudades y de nuestros pueblos en Venezuela, ¿no? De hecho, en algunos estudios que se han hecho en el Consejo Nacional Electoral se refiere que durante la Cuarta República no solamente sucedía que el 20% de las personas que tenían derecho a votar no estaban inscritas en el registro electoral, lo que de algún modo ya aumentaba muchísimo más los niveles de abstención, que eran altos, por lo menos en las últimas elecciones de la Cuarta República, sino que muchísimas veces los venezolanos y venezolanas tenían que recorrer más de 10 kilómetros para ir a votar. Lo conozco yo de manera, digamos, muy cercana, porque mi familia es de un campo en el estado Lara. Había una escuela rural donde ellos iban a votar y para llegar a esa escuela rural tenían que caminar varios kilómetros. Nunca dejaron de hacerlo, ¿no? Ya después, por supuesto, se mudaron al pueblo, en el pueblo hay más escuelas y bueno, ya incluso allí nos fueron socializando a nosotros en esa práctica de votar, en ese ejercicio de la democracia. Otro aspecto, digamos, antes o para el momento de la victoria del comandante Chávez, de la primera victoria, y con respecto a la configuración
de nuestro sistema electoral, es que había para ese momento cerca de 8.000 centros electorales y cerca de 15.000 y tantas, casi 16.000 mesas electorales. Por supuesto, estos centros y estas mesas ubicadas casi siempre en las zonas urbanizadas, de fácil acceso para las clases medias, casi siempre, ¿no? A través de distintos sistemas de transporte, y muy pocas veces en sitios como San Agustín o en sitios como La Vega, como el Cementerio, como Katia, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día hemos pasado, dependiendo de las últimas elecciones, pero en las últimas estaban alrededor de 35.000 mesas, casi 20.000 centros, y cerca de 35.000 mesas, en algún momento fueron casi 40.000 mesas, en algunas elecciones anteriores, y la brecha electoral de las personas que tenían o que tienen en este momento edad para votar y están inscritas en el registro electoral está más bien cercana o rondando el 2%, a veces ha estado un poquito menos, quizá un poquito más, pero está por allí, ¿no? Que son, obviamente de los que recién cumplen 18 años y todavía no se incorporan al registro electoral. Es en esa tarea, como dije, de cambio de nuestro sistema electoral, de nuestro poder electoral más bien, creo que, no porque sea nuestra jefa hoy en día, pero creo que hay que reconocer el mérito que tuvo la doctora Tibisay Lucena cuando estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral, que tuvo la puntería, que tuvo el tino de interpretar muy bien las propuestas que en esta materia estaba haciendo el comandante Chávez. En algunas conversaciones con la ministra Tibisay Lucena nos ha referido, por ejemplo, y parte del equipo que la acompañó allí, que de lo que se trataba era de ver justamente a las personas, ¿no? Que es lo que hizo Chávez y que es lo que estamos refiriendo, de ver a las personas que están, de ver al pueblo, y convertir al Consejo Nacional Electoral o de convertir al Poder Electoral en una institución que efectivamente garantizara los derechos políticos, en este caso los derechos electorales de venezolanos y venezolanas. Por eso, no solamente el aumento de los números de centros y el aumento del número de mesas de votación, sino de acercar los centros y acercar las mesas de votación allí a los sitios donde vive la gente, que no tuvieran que trasladarse, en algunos casos, varios kilómetros, pero que tampoco significara para los venezolanos y venezolanas un gasto excesivo en transporte. Imagínense usted pagar un jeep para bajar desde San Agustín o a bajar de La Vega a la India para después agarrar otro carro y luego regresar solamente para hacer, ejercicio del derecho al voto. Además hay que resaltar que en esa configuración, esa infraestructura, que tenía no era un poder, pero el sistema electoral venezolano en ese momento, los centros que se ubicaban en las zonas populares tenían en promedio de alrededor de 3.000 electores, algunos incluso más, mientras que los centros que se ubicaban en las zonas residenciales, zonas de clase media, tenían menos de 1.000 electores en promedio, ¿no? Por supuesto, el tiempo que tardaban allí haciendo la cola y ejerciendo su derecho al voto era más rápido en un sitio que en el otro, ¿no? Eso, por supuesto, ha cambiado y los centros electorales hoy en día tienen, dependiendo del número de mesas, pero tienen una distribución más racional. En promedio, las mesas electorales están en cerca de 800 electores por mesa, todas las mesas, a veces es un poco menos. Eso garantiza que todos podemos votar más o menos con cierta holgura, con cierta libertad, que no se hacen unas colas infinitas como sucedía
en la Cuarta República. Además de todo esto, el sistema que nos inicia a la máquina electoral. Y el último principio es el principio de la integridad del voto, que significa, en palabras sencillas, la garantía de que ese voto no se va a perder en ninguna parte, de que no se lo va a robar ninguna persona, de que ese voto no va a terminar en una candidatura distinta a la que ha seleccionado el elector o la electora, y de que ahí ese voto se va a sumar a la candidatura que efectivamente el elector o la electora escogió con su conciencia. Para garantizar ello, no solamente tenemos, como dije, el proceso de automatización que garantiza procesos informáticos y automatizados para que se pueda verificar efectivamente la identidad del elector, para evitar que haya personas con 2 o 3 posibilidades de ejercer el voto, para garantizar que el voto sea efectivamente secreto y para garantizar que el voto vaya a la sumatoria de la candidatura que el elector o la electora haya escogido. Pero no es solamente la automatización del sistema electoral que garantiza eso, sino el conjunto de auditorías que se le hacen a nuestro sistema electoral, que es, bueno, lo debemos decir siempre y así se ha reconocido, es el sistema electoral más auditado. A cada elección se practican en promedio cerca de 18 auditorías, desde auditorías al registro electoral hasta auditorías de cierre, en las cuales nosotros como electores o electoras al final de la jornada electoral verificamos que lo que dice el acta de escrutinio en cada mesa o en algunas mesas seleccionadas corresponde exactamente con el número de votos que se han emitido. Se contrastan los comprobantes de votos que se han guardado en la caja de resguardo y se compara con la información que emite la máquina en el acta de escrutinio. Se hace en el 54% de las mesas a nivel nacional. Eso es una cantidad enorme. Cualquier persona que sepa de estadística sabe que con un porcentaje incluso menor al 5% es suficiente para garantizar que esto es así. Bueno, en Venezuela se hace con el 54% de las mesas electorales. Ahora, este recorrido que hacemos nosotros cada vez que vamos a una elección, este recorrido por estos 4 principios y que de algún modo garantiza, como dije, que el voto que nosotros emitimos en cada una de las máquinas termina en la candidatura que nosotros estamos libremente escogiendo, es un avance importantísimo, pero que sin embargo no es todavía lo que Hugo Chávez pretendía, no era lo que Hugo Chávez quería cuando hacía referencia al poder electoral. Yo insisto que el mayor logro en esta materia ha sido que nosotros nos reconozcamos como poder electoral, que nosotros nos asumamos como poder electoral, no solamente que haya una institución encargada de la organización, la administración y de brindarnos garantías como electores y electoras para nosotros ejercer el sufragio, sino que nosotros como pueblo efectivamente nos reconozcamos como poder electoral. Y esto que les he estado comentando, por ejemplo, de la brecha entre las personas que tenían edad para votar y los que estaban inscritos en el registro electoral, va en esa vía. Es importante porque reconocernos como poder electoral significa reconocernos como pueblo, y no podemos reconocernos como pueblo si nos falta una parte. Si en principio, por ejemplo, y en este caso, nos falta el 20% por lo menos, ¿no? Y es bueno recordar entonces que aunque tenemos 25 siglos hablando de democracia, pues, bueno, por algo seguimos hablando de democracia, porque todavía no terminamos de llegar no solamente a una noción o una concepción de democracia que podamos considerar satisfactoria, sino que no llegamos a un modelo
en el cual efectivamente podamos decir que hay un pueblo ejerciendo el poder, que era fundamentalmente lo que estaba detrás de lo que quería Hugo Chávez, y por eso todo lo que hizo. En primer lugar, bueno, lo del 4 de febrero, pero después todas las reformas que se introdujeron, o todos los cambios, todas las transformaciones, incluyendo la Constitución del 99, que se iniciaron a raíz del empuje que le dio el comandante Hugo Chávez. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aunque en la locución democracia está implícito la concepción de pueblo, en el caso de Venezuela, el pueblo no significaba todos los venezolanos y todas las venezolanas, significaba solamente algunos, que eran probablemente bastantes, sí, pero no estábamos todos, no estábamos todas. Y con todas estas transformaciones me parece que lo que el comandante Chávez quería, y que en esa tarea lo ayudó muchísimo, insisto yo, la doctora Tibisay Lucena desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral, era que todos entonces nos reconociéramos como pueblo, y que además nos reconociéramos como un pueblo no solamente por allí vagando, sino como un pueblo con poder, que es lo que está detrás de la locución de democracia también, que tuviéramos poder, que tenemos poder. Un poder que aquí, visto desde la óptica de las elecciones y del sistema electoral, es un poder para elegir nosotros mismos nuestros gobernantes, nuestros representantes, pero que es un poder que incluso, dice Chávez, bueno, que va mucho más allá. Hace poco, conversando de manera un poco más informal con la profesora Maygualida Barrera, que también está por acá, que nos acompaña, a quien saludamos, sobre el tema de democracia, y en eso coincide la profesora con lo que planteaba Chávez, y es que la democracia tiene que ir mucho más allá, y por eso nosotros en Venezuela hablamos de democracia participativa y protagónica, porque no es solamente, o no es que no solamente, sino que tenemos que hacer el tránsito de la democracia electoral a la democracia efectivamente participativa y protagónica. Que la democracia electoral nos ha permitido, entre otras cosas, eso que dije hace poco, reconocernos como pueblo y resistir todos los ataques que desde el mismo 6 de diciembre de 1998 comenzaron, o incluso antes, seguramente antes, comenzaron contra Venezuela, y que nos tienen a nosotros todavía hoy aquí resistiendo el ataque más feroz del imperio norteamericano, ¿no? Es muy importante esa democracia electoral, y siempre sentimos nosotros que la revolución se juega la vida con cada elección. Pasó lo mismo, por ejemplo, en la elección de 2012, en esa última elección en la que participó el comandante Chávez, pero lo sentimos muchísimo más, con mayor intensidad en la elección en la cual fue electo el presidente Nicolás Maduro por primera vez. Lo mismo en 2018, y por supuesto no va a ser distinto en la elección que está prevista para 2024. Entonces, ese es un aspecto muy importante en el cual nosotros como venezolanos, venezolanas y como revolucionarios, me atrevo a decir, e incluso los que no se consideren a sí mismos revolucionarios, los que se consideren a sí mismos como venezolanos, como nacionalistas, como patriotas, aunque no necesariamente coincidan con nuestras posiciones desde el chavismo, están llamados a defender la soberanía de Venezuela, a defender un camino propio, a no depender de imposiciones de otros países, ¿no? Pero digo, y eso lo reconoce la Constitución, este tránsito que nosotros debemos hacer de la democracia electoral a la democracia participativa y protagónica, lo reconoce la Constitución, incluso de entrada en los principios fundamentales, cuando dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce de manera directa a través de las formas establecidas en esta Constitución y de manera indirecta a través del sufragio. Entonces, esa democracia electoral, aunque indirecta, como
como ejercicio de soberanía indirecta, como dice la misma Constitución, ha sido fundamental para que nosotros en Venezuela, primero de la mano de Hugo Chávez y hoy en día bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro Moro, podamos mantener nuestro rumbo, nuestro modelo, que es propio, que es soberano y que no está exento de errores, no está exento de equivocaciones, de contradicciones, pero es el que nosotros soberanamente hemos escogido, sin dictados de nadie, sin dictados de ningún otro tipo. Entonces, en ese tránsito de la democracia participativa y protagónica, permítanme, por ejemplo, leer algunas de las cosas que decía el comandante Chávez cuando presentó su proyecto de constitución ante la Asamblea Nacional en 1999. Chávez decía, por ejemplo, clamo porque rompamos el esquema clásico de la democracia liberal, de los tres poderes. Eso no tiene que ser así para siempre. Necesitamos un nuevo concepto de Estado, una nueva arquitectura del poder, una auténtica democracia representativa, participativa y protagónica. Y ese es, además de los 5 poderes, otro de los conceptos que aquí se recogen en el proyecto que estaba presentando a la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento. No basta con hablar de democracia participativa como si ese fuese el fin. No, la participación debe ser un instrumento para lograr un fin. Porque ¿de qué nos vale que todos participen hablando, levantando la mano o discursiando o escribiendo? El objetivo tiene que ir más allá. Sí, que tiene que ir a la transformación, y una transformación producto de la participación protagónica de venezolanos y venezolanas, ¿no? Como decía la profesora Maigualida hace poco, que sea también una participación en la fábrica, en la universidad, en el centro de trabajo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, que no sea solamente una democracia instrumental para nosotros escoger quién va a ser el diputado, quién va a ser el gobernador o quién va a ser incluso el presidente. En este sentido, fíjense que, y como digo, no podía ser distinto en este caso a todo lo que hizo Hugo Chávez, y sus fuentes son, o su fuente fundamental, es el libertador Simón Bolívar. Fíjense, y ustedes saben que el poder electoral está recogido ya en la Constitución boliviana que Simón Bolívar presentó en 1826. Dentro de las cosas que planteaba Bolívar allí, decía, por ejemplo, del código que escribió, y que, como señala Chávez citando a Antonio Leocadio Guzmán, Bolívar al final decía, bueno, aquí dejo este código, si no les gusta, si no lo quieren, lo lego a la posteridad. Decía el libertador allí en esa Constitución boliviana, el poder electoral lo ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrando por cada 100 un elector, es decir, por cada 100 ciudadanos un elector. El ejercicio del poder electoral no podrá ser jamás suspenso. Los magistrados civiles, sin esperar orden alguna, deben convocar al pueblo en el periodo señalado por la ley. Y en el libro azul decía Hugo Chávez, por ejemplo, citando también a Bolívar, citando un poco no solamente esta idea que están contenidas en la Constitución boliviana, sino citando también el discurso de Simón Bolívar al momento de presentar este proyecto de Constitución. Pero Hugo Chávez decía, el poder electoral del Estado federal será el componente político-jurídico que permita a los ciudadanos ser auténticos depositarios de la soberanía, cuyo ejercicio estará realmente entonces en manos del pueblo. El poder electoral se extenderá por todo el sistema sociopolítico de la nación, estableciendo los cauces para una verdadera distribución policéntrica del poder, desplazando fuerzas hacia la periferia e incrementando la capacidad de decisión y la autonomía de las comunidades y en los municipios. El poder electoral será ejercido por los ciudadanos de manera directa a través de las asambleas electorales en las cuales participarán libremente todos los venezolanos en edad electoral. Y unas propuestas del comandante que finalmente no se terminaron recogiendo, por supuesto, ni en la Constitución ni en la configuración de nuestro actual
poder electoral entendido como institución, decía el comandante, por ejemplo, o proponía el comandante, la Asamblea Electoral Municipal elegirá a los miembros del Consejo Electoral del municipio en número proporcional a la población del mismo. Los consejos electorales de cada municipio se congregarán para conformar el Consejo Electoral del Estado, y el Consejo Electoral del Estado elegirá a los representantes o elegirá a sus representantes al Consejo Federal Electoral, organismo que tendrá competencia a nivel nacional. Los ciudadanos que integran los diferentes consejos electorales serán total y absolutamente independientes de los partidos. Es decir, era, bueno, nada que ver con lo que tenemos ahora con la manera de escoger a nuestros rectores, que, bueno, gracias a la providencia, puedo decir yo, gracias a Dios, dirán los que tengan estas creencias, ha coincidido que la presidencia del Poder Electoral ha recaído en personas como la ministra Tibisay Lucena o como Pedro Calzadilla, pero que las ideas que tenía el comandante Chávez para la configuración del Poder Electoral como institución era bastante distinta a la como la tenemos ahora, ¿no? Y hemos tenido muchísimos adelantos, ¿no?, con la configuración que finalmente ha quedado, y el comandante mismo en muchas ocasiones reconocía el trabajo no solamente de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sino fundamentalmente de todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, porque detrás del conocimiento, de la ingeniería que hay detrás de la máquina cuando nosotros pulsamos la pantalla, hay cientos de trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral que hacen posible que para nosotros votar sea una cosa de 1 minuto o menos. Entonces es algo que hay que celebrar, y lo celebraba el comandante Chávez y lo tenemos que seguir celebrando nosotros, pero que en todo caso, como digo, dista un poco de lo que el comandante Chávez tenía en mente, por lo menos al momento de escribir el Libro Azul y de hacer sus primeras propuestas con respecto a lo que él consideraba que debía ser el poder electoral. En todo caso, yo insisto en la idea de que el logro fundamental del comandante Chávez en esta materia fue lograr que nosotros nos reconociéramos como pueblo y que nos reconociéramos, que nos conformáramos, más que nos reconociéramos, que nos conformáramos nosotros como el auténtico poder electoral, como un pueblo soberano, como un pueblo capaz. Además, revisando hace poco la conferencia de Gloria de la semana pasada, a la que yo lamentablemente no pude asistir, revisando la explicación que daba el comandante Chávez de qué era el poder, y bueno, poner a disposición del pueblo todas las capacidades para que el pueblo efectivamente pueda tomar las decisiones que considere que son oportunas, que son pertinentes y en beneficio, por supuesto, del propio pueblo. Quiero ya, para ir finalizando estas charlas con ustedes, hablar de esto. Nos podría llevar a muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo aquí las ideas, las propuestas del comandante Chávez en esta materia, por ejemplo, que recoge el Plan de la Patria, en la cual, entre otras cosas, decía consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista, uno de los objetivos, o lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado democrático y social de derecho y de justicia, o, por ejemplo, desatar la potencia contenida en la Constitución bolivariana para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Yo creo que este último todavía estamos en eso, ¿no? Estamos desarrollando ese objetivo. Pienso en este objetivo, por ejemplo, cuando veo no solamente la resistencia del pueblo de Venezuela, sino lo que están haciendo nuestras comunas, por ejemplo. Las más conocidas, por supuesto, el Panal, el Maizal, el Che Guevara, Altos del Ídice, aquí en Caracas, pero muchísimas otras que a nosotros aquí todavía no nos llegan noticias, ¿no? Es decir, hablar sobre esto, sobre Chávez y el poder electoral, Chávez y las elecciones, Chávez y la configuración de nosotros como poder electoral, del pueblo como poder electoral, efectivamente puede dar para una buena charla, una buena conversadita
que nos lleve más tiempo, pero quiero ir ya finalizando con algo que ayer refería a Luis Felipe Pellicer en su charla sobre descolonización. Luis Felipe decía, estamos viviendo el momento mesiánico del liderazgo de Hugo Chávez. No es que nosotros que conocimos o que vivimos la época de Chávez, no, todavía estamos viviendo la época de Hugo Chávez, decía Luis Felipe. Que podemos traducir esas palabras de Luis Felipe también a unas palabras que quizá pudo haber pronunciado el comandante Chávez, es que nosotros todavía estamos viviendo un momento constituyente. Desde 1999 hasta hoy, 23 de febrero de 2023, estamos en pleno proceso constituyente. En determinados ambientes, especialmente de politólogos, por ejemplo, se suele criticar mucho, por ejemplo, los avances o más que los avances, las dificultades que han tenido los consejos comunales, las comunas y las distintas formas de organización y de participación popular, y en líneas generales las dificultades o los obstáculos que se nos han presentado en Venezuela para efectivamente poder decir que tenemos una democracia participativa y protagónica. Algunos incluso señalan que, bueno, como fracasaron los consejos comunales, fracasó el modelo de democracia. Y bueno, nosotros tenemos apenas 20 años con revolución, ¿no? Estamos hablando de democracia desde hace 2500 años y todavía no tenemos una definición mínimamente aceptable de democracia, pero quieren que el pueblo de Venezuela en 20 años tenga ya la solución, ¿no? Estamos construyendo, la estamos trabajando, estamos todos los días en eso, ¿no? Entonces creo que para allá vamos. Me parece que el primer paso que dio el comandante Chávez de lograr que nos conformáramos como poder electoral, efectivamente se logró, efectivamente había que darlo, porque para garantizar todo lo que hemos podido lograr en estos 20 años de revolución y para garantizar que no nos tumben, como efectivamente ha sucedido en estos 20 años, era indispensable que nosotros pudiéramos conformarnos como poder electoral y que además tuviéramos una institución, el poder electoral, ahora sí como uno de los poderes públicos del Estado, que garantizara a los venezolanos y venezolanas el ejercicio efectivo de nuestro derecho al sufragio, de nuestro derecho a escoger cuál iba a ser nuestro rumbo y cuáles iban a ser nuestro gobernante. En la misma onda con el mismo espíritu tal vez de la charla de ayer de Luis Felipe y de Colonial, ahora sí termino con esto, ya he dicho 3 veces que voy a terminar y no lo hago, estoy amenazando. Sí, que solemos escuchar muchas veces que el sistema electoral venezolano es el más perfecto, es el mejor del mundo porque lo dijo Jimmy Carter. Y bueno, no es el mejor porque lo haya dicho Jimmy Carter. Es el mejor porque lo dice, por ejemplo, mi mamá, que es una mujer campesina que no fue a la escuela, pero que va a votar y sabe que su voto cuenta. Es el mejor porque la gente de San Agustín que estamos viendo aquí, la gente del cementerio que estamos viendo aquí, sabe que va a votar y sabe que su voto cuenta. Y que ellos mismos pueden visualizar, que pueden estar en una mesa electoral y pueden ver que efectivamente ese voto está contando. Entonces, digamos, decolonialmente, agradezcámosle al expresidente Jimmy Carter sus palabras sobre nuestro sistema electoral, pero ya está bien que digamos que es el mejor porque lo dijo Jimmy Carter, es el mejor porque lo decimos los venezolanos y las venezolanas. Así que bueno, muchísimas gracias. El otro micro. Bueno, perdón, me están apuntando que hay otro, si teníamos otro video, vamos a pasarlo. Es un video que yo lo titulo, ustedes lo van a conocer y quienes están siguiendo la transmisión por YouTube también lo conocen muy bien porque es de 2002. Este video yo lo titulo Teoría y Práctica de la Democracia. Vamos a verlo y ya les digo por qué. Ustedes seguramente lo van a reconocer muchísimo. Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. People have decided to march on the palace. ¡Nos tienen secuestrados!